Listo. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Como es habitual en en nuestras sesiones de sábados de conocimiento, traemos a expertos internacionales en distintos temas y hoy, aparte de una gran experta, tenemos una gran amiga que siempre está ayudando en RISAT para un montón de cosas. Así que, pues, súper agradecidos, María Teresa, que estés aquí. Ella es María Teresa Poblete Castro, fonoaudióloga de la Universidad de Chile, docente de pregrado, especialista en trastornos de comunicación, teleterapia y telerehabilitación. Además, pues como he dicho, es un gran apoyo para la red, es la tesorera de la red. Y bueno, en esta sesión de hoy, 2 de agosto del 2025, compartirá su experiencia y visión sobre el presente, el futuro, la atención fonoaudióloga en entornos digitales. Y bueno, pues sin nada más que añadir, ya os dejamos con esta gran ponente y experta en todo el tema de fonoaudiología y en problemas también de la infancia, en algunos de los trastornos que supongo que contará. Así que nada, adelante María Teresa. Gracias, Carmen, por la presentación. Hola, espero que todos estén muy bien. Bueno, como les decía Carmen, mi nombre es María Teresa, me dice Marité. Em, Llevo mucho tiempo trabajando especialmente con población infantil y ahora últimamente he estado dedicada más a la salud digital y también a los trastornos del espectro autista y del desarrollo del lenguaje. Y vamos a hablar hoy día acerca de la fonoaudiología digital y las herramientas, desafíos y oportunidades que esta tiene. Entonces, vamos a partir. ¿Por qué es importante hoy la fonoaudiología digital? Porque representa un cambio profundo en cómo nos vinculamos terapéuticamente con nuestros pacientes. La tecnología ha dejado de ser un canal de comunicación para convertirse en una herramienta clínica activa que facilita el acceso, mejora el seguimiento y permite intervenciones cada vez más adaptadas a la realidad de cada persona. Además, vivimos en una sociedad donde la accesibilidad y la flexibilidad son claves. La fonoaudiología digital va respondiendo a estas demandas y ofrece soluciones en contextos urbanos, en rurales, en las áreas públicas y privadas y también en distintas etapas del ciclo vital. La pandemia de COVID generó un impulso sin precedentes en la adopción de tecnologías digitales en salud y en fonoaudiología muchos profesionales nos vimos obligados a trasladar nuestras intervenciones al entorno virtual, lo que inicialmente fue visto como una medida de emergencia, pero que rápidamente reveló importantes ventajas como la continuidad del tratamiento durante el confinamiento. A mí me pasó personalmente que yo ya venía haciendo teleterapia desde el 2017, entonces la pandemia fue como un empujón para, para hacer teleterapia cuando muchas personas no creían en la adopción de estas terapias porque era muy importante el contacto físico con la persona. Bueno, también esto trajo el descubrimiento de nuevas formas de evaluar y de tratar a distancia. También el mayor involucramiento de las familias, en especial en la población infantil, y aumento del empoderamiento del paciente y su entorno. Hoy en día muchas de esas herramientas siguen siendo utilizadas, pero no por obligación, sino que por elección. La experiencia acumulada ha dado el paso a lo que se conoce como el modelo híbrido, que combina sesiones presenciales con intervenciones virtuales según la necesidad del paciente, la etapa terapéutica y sus condiciones de acceso. En los recientes estudios que se han hecho, publicados en PubMed, eh, se determinó que entre el 20 y el 40% de los profesionales fonoaudiólogos prefieren el enfoque combinado, que permite aprovechar lo mejor de ambos mundos, el presencial y el virtual, y flexibiliza la agenda tanto como para pacientes como terapeutas, mejora la adherencia al tratamiento y en algunos casos reduce el costo de traslado y el ausentismo. Y este modelo no solo es práctico, sino que también es más inclusivo y adaptable a contextos cambiantes. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la teleterapia? ¿Cuál es la gracia de la teleterapia? Bueno, que
Principalmente la accesibilidad. La telerehabilitación permite a todos los pacientes de zonas remotas o con limitaciones físicas a acceder a servicios terapéuticos, ¿verdad? También el ahorro de tiempo, ya que los pacientes no tienen que dedicar tiempo a desplazarse ni esperar en la consulta. La flexibilidad también es muy importante porque los pacientes pueden programar sus sesiones de telerehabilitación en los momentos que les sean más convenientes y en la frecuencia adecuada. Nosotros generalmente cuando tratamos a un paciente en rehabilitación, tanto en rehabilitación como en telerehabilitación o teleterapia, lo vemos por lo menos una vez a la semana. Por lo tanto, la persona tiene que agendar, por ejemplo, el martes a las 4 de la tarde y esa va a ser su hora por mucho tiempo. ¿Ok? Aunque también existe la flexibilidad de que algún día no lo podamos hacer y lo cambiamos para otro. También la individualización. La telerehabilitación permite la personalización de la terapia y un tratamiento específico para cada paciente. Y por supuesto la comodidad, porque con la telerehabilitación los pacientes pueden recibir las sesiones de terapia desde la comodidad de su hogar. Bueno, ¿cuál es el panorama actual y la evidencia? ¿Ya? Porque no nos podemos quedar solamente con la experiencia, ¿verdad? La evidencia científica muestra que la telerehabilitación en fonoaudiología reproduce con igual eficacia los resultados de atención presencial, generando además una alta satisfacción en el paciente. En pacientes de trastornos de la voz, por ejemplo, un metaanálisis en el Journal of Voice en julio del año pasado encontró efectos similares en parámetros acústicos y clínicos entre telerehabilitación y terapia presencial. También para terapia post-accidente vascular encefálico, una revisión sistemática de 130 y algo participantes reportó que los beneficios cognitivos y comunicacionales son comparables entre ambos métodos. También en niños con discapacidad auditiva, hipoacusia o sordera, que también se le llama, estudios recientes confirmaron mejoras en el habla y lenguaje mediante la telerehabilitación. Em, y también se recomienda, aunque en estos casos se recomienda al principio de la terapia iniciarlas de modo presencial. Y en personas con Parkinson, estudios sobre teleterapia a distancia mostraron mejoras sustantivas en intensidad vocal, con alta satisfacción y sin diferencias significativas con la modalidad presencial. Entonces, vamos a hablar primero de cómo preparamos la teleconsulta. En general, la teleconsulta fonoaudiológica en lo básico no dista tanto de la teleconsulta médica, ¿ok? Aunque son muy diferentes. Pero básicamente partimos informando al paciente sobre la teleconsulta, me aseguro que el paciente o la paciente entienda cómo se va a desarrollar la consulta, el lenguaje sencillo, qué expectativas tiene, em, qué otras opciones de atención tiene disponibles también, cuánto vale la sesión, los costos que tiene asociados y la duración esperada de la teleconsulta. ¿Ok? Para niños más pequeños, por ejemplo, se recomiendan 30 minutos y para niños más grandes, mayores de 7 años, se recomiendan de 40 minutos, ¿ok? Por cosas de atención. Y el paciente tiene que dar su consentimiento para realizar la sesión. Puede ser de forma verbal, en la grabación de la sesión. En mi caso, yo tengo un consentimiento informado como formulario de Google. Entonces se lo mando antes al paciente o a la mamá, al papá, para que lo vean y si les parece, ponen acepto y quedamos ok con el consentimiento. Lo mismo para grabar, para tomar fotos. Igualmente yo pido permiso antes, ¿ya? Y obviamente no es publicable ni compartible en ninguna red social, salvo consentimiento explícito de los padres y con la carita del niño o niña tapada. Bueno, antes de que el paciente o la paciente tengan su sesión de teleterapia, tienen que prepararse con anticipación, obviamente sabiendo cosas obvias, que el dispositivo debe tener la suficiente batería, que debe tener una conexión adecuada a Internet. Si aplicación se va a hacer a través de un dispositivo móvil, que tenga la aplicación descargada que vamos a usar. Por ejemplo, yo ocupo el Zoom porque me permite compartir el lápiz para que mis pacientes también puedan anotar desde donde están.
Y también mantenerse en un lugar apto para la teleconsulta. No voy a atender a una persona que va en el auto, ni en un lugar donde haya ruido, ni oscuro. Debe ser un lugar adecuado. Ahora, mi deber como fonoaudióloga, como voy a tener varias sesiones con esa persona, es tener claros mis objetivos de terapia, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño tiene problemas de comprensión, mis objetivos van a ser que él mejore su comprensión en algunos parámetros y además debo preparar mi sesión con anterioridad, ¿verdad? Y al final de cada sesión debo registrar lo que hice porque al retomar la próxima sesión necesito saber qué trabajé en la sesión anterior. No tengo tanta memoria para acordarme entre cada paciente que trabajé en la sesión anterior, ¿verdad? Además, cada oportunidad que yo tenga con mi paciente voy a tener que educar. Y me ha tocado también muchas veces contener emocionalmente. Se nos ha pasado toda la sesión de terapia escuchando a una mamá, escuchando a una familia o escuchando a una mujer mayor, por ejemplo, con un accidente vascular, pero no tan mayor, una mujer de mi edad que se quedó sin trabajo, qué sé yo. Y hay que tener la capacidad para contener y no decir, oye, esto a mí no me toca. No, tengo que hacer de todo en el momento que me toca la teleconsulta, porque eso también es parte de de la empatía que yo tengo que transmitir a través de la pantalla. Y obviamente, si es necesario, voy a derivar a otro profesional o a algún colega que sea especialista en otra área. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de sesión, ¿ya? Aquí está la Catalina, que es una paciente adulta con trastornos de la voz, ¿ya? Esta imagen está autorizada por si acaso, yo igual le puse lente para que no se vea su carita, aunque es difícil que la conozcan, pero igual. Y aquí estamos trabajando una técnica de respiración, ya que ella tiene una respiración de tipo, tiene una muy mala voz, ¿ya? Se cansa al final del día con su disfonía y entonces tenemos que trabajar la respiración. Yo ahí le enseño en silla cómo trabajamos la respiración, que no tiene que levantar los hombros, ¿verdad? Mejorar la postura y también trabajamos ejercicios de relajación para ayudarle a quitar su tensión cervical. Esto es una parte del trabajo que se hace con adultos en general es mucho más fácil, pero los adultos un poquito a veces son un poquito más porfiados, así que hay que estar ahí como encima para que hagan sus ejercicios. ¿Ya? Ahora em, aquí tengo, voy a ver cómo le doy play. Vamos a ver, este es Pedro, un niño de 4 años con un trastorno del desarrollo del lenguaje. Y en esta actividad estamos trabajando el vocabulario de denominación, la toma de turnos y con él trabajamos 2 veces por semana y sus familiares fueron súper buenos coterapeutas. Vamos a ver qué usamos para tomar sopita. ¿El tenedor o la cuchara? ¿Ves? Sí, súper ¿Escuchan? bien. Chócale aquí, chócale aquí, chócale, 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 chócale. Eso, muy bien, mi niño. Vamos a la otra. ¿Qué usamos para servir la comida? ¿El plato o el refri? Vato. ¿El plato? A ver. Sí, el plato lo usamos para servir la comida. ¿Qué comiste hoy, Pedrito? Vamos, mía. Sí, Mía. ¿comida comiste? Bubi. Papitas. Papitas, mira, hay papitas. ¿Qué hay aquí? Mubades. Ensal- Bananas. ensalada y carne. Muy bien, súper. Dale. Bueno, ese es un ejemplo de que trabajamos en la terapia, ¿verdad? Que la verdad es un poquitito, es un pequeño extracto de lo que vamos a Ver trabajar. qué Bueno, usamos para... voy a la siguiente. Bueno, hay ahora último, yo siempre me estoy actualizando respecto a las aplicaciones que hay y hay montones. Y ahora que entró la inteligencia artificial, tenemos un montón de aplicaciones que están con un agente ya especializado en fonoaudiología. Por ejemplo, yo les voy a hablar después, me voy a explayar en la primera, que es Constant Therapy Clinician, que es una aplicación basada en neurociencia, pero además tenemos un montón de aplicaciones emergentes con tecnología de inteligencia artificial.
Aquí yo tengo los iconos, ¿ya? Está, por ejemplo, Eloquent, que es una aplicación para tartamudez. Un estudio piloto reciente de marzo del 2025 reportó una reducción del 52,7% en los espasmos y mejoras en la actitud comunicativa. Un paciente tartamudo es muy difícil de atender y, sin embargo, las aplicaciones ya nos están dando cancha, tiro y lado, como decimos en Chile, respecto al tratamiento. Ahora, hay otra aplicación que se llama Jessica, Better Speech, que es un asistente de terapia con inteligencia artificial disponible 24/7, con análisis de voz y retroalimentación personalizada. También está Rehab Coach, que es un agente conversacional para terapia no supervisada tras un accidente vascular, con tasas de éxito superiores al 93% en tareas de usabilidad. O sea, aplicaciones hay por montones. Ahora les voy a mostrar un poquito de cómo es Constant Therapy Clinician. Vamos a ver. Bueno, antes de partir, les tengo que contar que es una de las herramientas más completas actualmente en telerehabilitación y esta plataforma permite trabajar de forma remota una gran cantidad de funciones cognitivas, del lenguaje y del habla, especialmente en pacientes post-accidente cerebrovascular o con daño neurológico o con afasias. John is also working on verbal expression. Here he is working on word retrieval. Here's Aquí an example of a el concepto confrontation es naming gato task. y Semantic, phonemic, podemos graphemic, escuchar, and whole decir el word primer cues are sonido, here to assist escribir him. o escuchar. Cat. Ahí la persona dice cat y le dice perfecto, está bien. John also uses this exercise to work on speech intelligibility strategies. He replays his recordings to improve self-monitoring skills. As John progresses, he's Y given aquí, more por challenging ejemplo, exercises such aquí as se putting trata a de ir sentence together. ordenando también algunas palabras. Meg plans events. Bueno, lo voy a silenciar para seguirles contando. En el área cognitiva, por ejemplo, aborda aspectos como la atención, la memoria, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento, que son muy importantes cuando nosotros no nos damos cuenta, pero los seres humanos tenemos un montón de habilidades cognitivas que trabajan en conjunto, pero en terapia se trabajan de forma separada. Por ejemplo, las funciones ejecutivas, la ideación, la planificación, el control de impulsos, ¿verdad? La memoria, la velocidad de procesamiento de la información, la memoria de trabajo, la memoria procedural, la memoria inmediata y la memoria remota, ¿verdad? Son un montón de cosas que hay que trabajar junto con el lenguaje y que se afectan junto con los accidentes vasculares, ¿ya? El lenguaje se enfoca tanto en la comprensión como en la expresión, promoviendo la evocación de palabras, la formación de oraciones, comprensión y también incluyendo tareas de lectura y escritura. No sé si ustedes han tenido en su entorno personas con accidente vascular. No solamente se afecta todas las funciones cognitivas, también el lenguaje, pero además hay otras condiciones, por ejemplo, como la agrafia, la acalculia, la alexia, donde las personas pierden la capacidad de realizar cálculos, de leer y de escribir. Entonces es muy importante que las personas también realicen tareas de lectura y escritura. Y casi todas las plataformas que están ahora más en boga tienen feedback inmediato al usuario. Y el clínico puede monitorear el desempeño en tiempo real y asignar tareas, etcétera, etcétera. O sea, son aplicaciones muy completas. Bueno, aunque la teleterapia ha demostrado ser efectiva, su implementación no está exenta de desafíos importantes, ¿verdad? El más importante es la brecha digital, porque muchas familias, aunque nosotros vivamos en entornos hipercomunicados, aún enfrentan limitaciones de acceso a un Internet estable, dispositivos adecuados o alfabetización digital. Y esto afecta principalmente a comunidades rurales, personas mayores y familias vulnerables. Según últimos estudios revisados por PubMed, la falta de conectividad y conocimientos técnicos sigue siendo una de las principales barreras para la equidad en atención fonoaudiológica virtual. También
las dificultades técnicas, por ejemplo, la interrupción de la conexión, problemas con el audio, con la imagen o el mal uso de las plataformas puede interrumpir el flujo terapéutico y eso puede frustrar a los usuarios y también desgastar al profesional. Además, no todos los software están diseñados con criterios de accesibilidad o adaptabilidad cultural, lo que limita además su utilidad clínica en ciertos contextos. Una de las principales preocupaciones que existe en el mundo terapéutico es la percepción de que la distancia emocional o baja conexión empática ocurre en estas sesiones en línea. Y esto es muy importante en la percepción que tienen los padres hacia los niños pequeños, en personas mayores o pacientes con desafíos en la comunicación social. Y respecto a aspectos éticos y legales, la teleterapia implica nuevas responsabilidades legales y éticas, ¿verdad? Como garantizar la confidencialidad y la privacidad del paciente. Eh, También obtener consentimientos informados en formatos digitales no es tan fácil para algunas personas. Y también es importante contar con plataformas que cumplan las normas de seguridad, como las normas IPA, por ejemplo, que existen en Estados Unidos. Y estos elementos son claves para que después evitemos conflictos legales, ¿verdad? Yo como terapeuta tengo mi deber, aunque en Chile no haya unas normas IPA, guardo la información por 5 años, tengo todo en un lugar seguro, no comparto imágenes, no comparto videos, etcétera, porque eso es una información muy delicada. Y también espero que con la seguridad que yo le doy a estos datos, nadie tenga acceso a esta información. Bueno, y junto con los desafíos también vienen las oportunidades. Hay grandes oportunidades que transforman positivamente la práctica fonoaudiológica. Entre ellas la ampliación territorial de la cobertura, ya que la atención digital permite llegar a zonas geográficamente alejadas o de difícil acceso. Yo no sé si las personas que están aquí, algunas conocen la geografía de Chile. Yo por lo menos Carmen sé que la conoce. Y aquí en Chile tenemos una geografía muy eh, dispareja. Tenemos un montón, somos un calcetín de tierra, como decimos en Chile. Tenemos, somos un país largo, angosto, con cordillera, mar, desierto, Antártica, volcanes, erupciones, aluviones y terremotos. Entonces tenemos un montón de condiciones adversas climatológicas y de desastres naturales, porque 9 de cada 10 desastres eligen a Chile. Entonces necesitamos llegar a zonas de difícil acceso, reduciendo las listas de espera y democratizando el acceso a tratamientos especializados. Además, muchas plataformas actuales permiten adaptar la intensidad, la modalidad y el ritmo de tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente, con sistemas de feedback en tiempo real y análisis de desempeño. Nosotros como terapeutas, y no me refiero solamente a los fonoaudiólogos, también los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, tenemos que desarrollar un plan de tratamiento personalizado para cada paciente. No tenemos recetas de cocina, no nos sirve un remedio para una patología específica. Cada paciente tiene su tiempo y cada paciente requiere un tratamiento personalizado, con objetivos destinados a cada uno de ellos y con una frecuencia especial también para cada uno de ellos. Por lo tanto, el que haya poder hacer mi tratamiento individual en una plataforma con feedback en tiempo real y análisis de desempeño para mí es la gloria. Ahora, ¿qué otra oportunidad tenemos? Es el uso de agentes conversacionales e inteligencia artificial. Ustedes no sé si han visto, pero ya hay agentes para enseñar inglés que nos van corrigiendo, un robot que nos va diciendo si lo hacemos mal o lo hacemos bien. Bueno, es probable que estas aplicaciones con inteligencia artificial o bots conversacionales puedan acompañar la práctica clínica ofreciendo retroalimentación automática y reforzando entre sesiones, registro de avances y dificultades. Estas tecnologías de las que estamos hablando ya están siendo utilizadas en intervenciones para tartamudez, como les contaba, de voz, de afasia y en trastorno del espectro autista. Ahora, una oportunidad muy importante es la integración con wearables y sensores, ya que los nuevos dispositivos portátiles permiten monitorizar aspectos clave del habla o la voz, como la intensidad, la duración, la frecuencia o la fatiga vocal. Hay un collar, por ejemplo, que se pone con un sensor que va determinando cómo va nuestra voz
todos los parámetros posibles y que nos va a retroalimentar respecto a cómo es la evolución de un tratamiento. Y eso nos permite tener un seguimiento más preciso, incluso fuera de la sesión, con estas aplicaciones con monitoreo en tiempo real y sensores vinculados a plataformas digitales. Bueno, como conclusión, hoy la fonoaudiología digital no es solo una alternativa, es una realidad que llegó para quedarse y como profesionales no se trata de elegir entre lo presencial o lo virtual, sino que aprender a conectar desde donde estemos, con herramientas, evidencias y sobre todo en mi caso, yo ocupo mucho el afecto y la empatía. Me involucro mucho con mis pacientes. ¿Ya? Quizás es un defecto, pero si voy a estar largo tiempo con ellos, espero que tengamos mucha confianza. Y la pantalla puede parecer una barrera, pero también puede ser un puente que acorta distancias, que acompaña en momentos difíciles y sobre todo que cuando se usa con sentido transforma el vínculo terapéutico sin perder su esencia humana. La fonoaudiología digital no reemplaza el vínculo humano, pero sí lo transforma y lo potencia. Gracias por ser parte de este cambio y por creer como yo que la tecnología bien usada no reemplaza lo que somos, sino que potencia lo que podemos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Ese final de la parte humana de la atención a los pacientes me parece fundamental. Y es verdad que las pantallas pierden algo, yo creo, pero dependiendo de la conexión, si eres capaz de empatizar a través de la pantalla, vas a tener la misma conexión al final. Así que felicidades por todo tu trabajo. Y bueno, a ver si tenemos preguntas para nuestra espectacular ponente y todo lo que nos ha contado. Porque yo creo que aquí en este foro y de muchos de los que están aquí sí que también utilizan la atención sanitaria virtual. También pueden darnos su experiencia y generar algo de debate sobre qué piensen. Si somos capaces de llegar a los pacientes igual, si no, si tendríamos que potenciar más esto. Porque, por ejemplo, aquí en España la parte virtual, o sea, la sanidad sigue siendo presencial. Hay veces que utilizan atención virtual, pero es más bien con teléfono. Lo que hacen es llaman al paciente por teléfono, le dan resultados de pruebas y poco más, pero no con vídeo. O sea, el vídeo todavía aquí no se hace de forma habitual, a no ser en las compañías privadas, que en España son muchísimo menos que lo que pueda ser a lo mejor en países de Latinoamérica. Aquí está más potenciada la sanidad pública y consultas virtuales no tenemos muchas. Así que bueno, pues Togarma, adelante. Mira, yo quería saber, Marité, el pago, ¿cómo se paga si la sanidad completa lo cubre las ARS, si se hace por pago la cobertura, un poquito de eso, ¿por Sí, dónde anda? mira, hay distintas formas. Primero, si tú trabajas de forma particular, o sea, de forma tú en tu consulta y en tu consulta virtual o presencial, tienes el pago directo, te pagan directamente a ti. Ahora, si tú trabajas en una plataforma, por ejemplo, en Chile tenemos un montón. Si yo trabajo en una plataforma, esa plataforma da la oportunidad de que la plataforma le cobre al paciente, pero por esa plataforma yo como usuario, cliente, pago para tener el servicio de la plataforma, que me va a dar a mí la opción de tener una pantalla integrada, hacer mi sesión en el tiempo que corresponda y va a ser mi secretaria virtual que va a cobrarle al paciente. Ahora, si yo estoy en un servicio de salud pública o privada, de eso se encarga solamente la institución. Si es una institución pública, si es gratis, yo recibo mi sueldo a fin de mes, pero según el seguro que tenga la persona, si es, por ejemplo, en Chile tenemos FONASA y ISAPRES. FONASA es el Fondo Nacional de Salud y tiene distintas categorías. Según en la categoría que tú estés, se ve si se paga o no, pero el cobro lo hace el hospital. Y en la clínica privada lo mismo. Tú pides la hora por internet, pagas la sesión
y luego te atienden en el horario que corresponde. No sé si por Yo ahí va creo tu que no, pregunta. no, creo que yo no supe hacer la pregunta. Ok. Como quiera, esa información es muy válida. La Ujú. pregunta sería si ahora mismo las ARS están dando cobertura a este tipo de intervención y si, ya sea público o privado. Y si no, entonces, ¿cómo acepta, cómo lo hace? Ya tú me explicaste de cómo se hace el cobro, pero si Sí, básicamente las ARS están y los seguros sí, están dando esa cobertura. sí. Acá en Chile no tenemos ARS, tenemos dos formas de pago de salud. Tenemos FONASA, que es el estatal, y tenemos la ISAPRE, que tú lo pagas de forma en particular, digamos que es la salud privada. Tanto FONASA como la ISAPRE, la Institución de Salud Profesional, y los seguros complementarios de salud tienen cobertura fonoaudiológica. Ahora, O por sea, ejemplo, si yo estoy en FONASA, compro un bono que se llama, que es un documento que a mí me permite, según mi tipo de seguro que tengo en ese momento, ir a comprar una atención y yo voy con ese bono donde el profesional y me da la atención. Lo mismo ocurre de forma virtual. Am, las ISAPRES es lo mismo, pero tú tienes la opción del bono, pero también, si yo como fonoaudióloga tengo un valor que cobro solamente lo que yo cobro y no permito bonos de nadie, la ISAPRE te va a reembolsar a ti lo que corresponde según tu seguro. Y lo mismo los seguros complementarios. Resumiendo, tanto el sector público como privado sí tiene cobertura de estas atenciones. Sí, en algunos casos tienen como tope, un tope anual de sesiones, ¿ya? Y eso es como perjudicial para nosotros. Y hay que elevar como una carta, en fin, pero por lo menos eso está cubierto. excelente. Muchísimas gracias. Ujú. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Aquí hay un montón de países. ¿Podrán contarnos la experiencia en cada uno de los países? Carmen, Sí, sí, adelante. perdón, no sé si levantaron la mano, es que no veo por aquí muy bien y hay mucho ruido. Eh, Dale tú, dale tú. la idea es que primero felicitar indudablemente a Marité. Sé que ella es una súper experta en eso. Yo he estado, ya lo he comentado antes, de advisor en, a- advisor en unas áreas de trastornos del espectro autista. En México el problema es que a nivel público el manejo de estos cuadros no está formalizado. No, ningún sector público lamentablemente atiende de manera formal ni adecuada a los casos con trastorno del espectro autista, a los niños. Y eso es muy lamentable, porque el número de casos con niños del trastorno del espectro autista es elevadísimo. No hay realmente, aparte a nivel escolar, la Secretaría de Educación Pública en México no tiene, eh, perdón, áreas para educación especial para los niños que muchas veces son muy inteligentes y no quiero culpar a los maestros, pero no tienen la capacidad, la paciencia ni el entrenamiento para hacer un buen manejo de estos casos. Finalmente, lamentablemente, ahorita que estoy acá en Estados Unidos, la, la, las nuevas leyes que está promoviendo Trump acerca de la atención digital a nivel nacional, a promoverla, la respuesta ha sido muy negativa, lamentablemente por los medios, tratando de decir que se les van a robar sus datos, están evitando cualquier información de interoperabilidad para conocer las condiciones de los pacientes. Espero que se haya escuchado una disculpa, están arreglando acá un jardín y no paran de trabajar. Gracias. Marita, si quieres contestarle algo, la verdad es que en Estados Unidos Trump está removiendo todo, entonces pues igual es normal que tenga esas resistencias. Trump ha removido todo a nivel mundial. Bueno, eso, ya no Sí, solo a nivel Estados Unidos.
pero Sí, bueno. sí, pasa en muchos países, lo que cuenta Pedro, una realidad de muchos países de Latinoamérica. De hecho, también en Argentina, Pedro, em, había un seguro fantástico y una asesoría fantástica para los niños en cuanto a, a tutorías, a terapias, todo pagado por el sistema estatal y todo eso fue arrebatado y los niños ahora no tienen acceso a nada. Y hay marchas y hay ley, están gente peleando, pero cosas que son un derecho tan básico, ¿no? Como el acceso a las terapias, ahora no están siendo recibidas. Y es muy lamentable. Y también tiene que ver con un poco de algunos países evolucionan más rápido en cuanto a la empatía, ¿no? Y cuando te tocan los problemas, también a ti como autoridad, desarrollas soluciones más prontas. Em, en Chile tenemos una conciencia, por ejemplo, de la discapacidad muy importante, pero el acceso a las terapias es carísimo, es muy caro. Si tú no tienes eh, una buena ISAPRE, que es lo que hablábamos recién con Togarma, o un buen seguro, no puedes acceder a esas terapias, ni tampoco los medicamentos, porque muchas veces, tanto niños como adultos, además deben tener medicamentos que en Chile son carísimos. Es una realidad latinoamericana lamentable que tenemos, donde hay muy poco acceso al mundo terapéutico y no se ve tampoco la necesidad ni en salud ni en educación. Y en educación al final muchos de estos niños con dificultades también quedan exentos perdón, no exentos, quedan fuera del sistema escolar, ¿verdad? Ni siquiera tienen la opción de teleterapia, nada, así que comparto absolutamente la opinión de Pedro. Bueno, pues ahora tenemos a Johnny. Johnny, adelante. Bueno, siendo informático me encanta. Lo que pasa a veces mucho que veo todos los días es que la parte de aceptar que hay otra manera de hacer las cosas, algunos le tienen miedo y eso Ah, es triste ver que ah, la humanidad no ve las cosas con la empatía que hablas vos, lo ve más como me están quitando esto, me están quitando esta otra cosa y de ahí no sabe qué, tienen que ver la parte humana, sabe que el médico con el juramento que hace es por el humano, no por el dólar. Obviamente tenemos que ser pagados o pesos, como quieran pagarlo, pero es esa empatía que les falta a la humanidad en muchas partes y Dios quiere que las personas empiecen a evolucionar en el pensamiento que si la persona no puede llegar a eso, no debe no tener un impedimento de no poder accederlo, acceso y eso es muy bueno. Por lo menos lo hacemos aquí. Acá. Bueno, muchas gracias. Sí, Johnny, gracias. Me toca mucho a mí porque a mí he trabajado toda mi vida con población de riesgo, con el que sufre, que se le llama también, ¿no? Y en tiempo de pandemia me tocó dejar a esos que sufrían y yo tenía mi propia empresa de Fonopartner que se llamaba, que varios de aquí la conocen, que era para atender a pacientes de forma digital, una plataforma. Y como eran pacientes que se quedaron sin terapia, sin tratamiento en su escuela, nosotros como Fonopartner le dimos el tratamiento gratuito. Y además nos sirvió para preparar estudiantes de la Universidad de Chile a que aprendieran a hacer teleterapia, porque ese es otro gran desafío que tontamente a mí no se me ocurrió ponerlo, pero terminando la presentación lo voy a poner. Eh, Hay muy poca educación en el pregrado a los estudiantes acerca de la teleatención en cualquier área, ya sea telemedicina, telekinesiología, en todas partes no tienen idea, no saben del respeto al paciente, no saben que no pueden tomar imágenes, no saben de consentimiento informado, hacen atenciones por WhatsApp, o sea, no hay nada que al estudiante pollo de pregrado se le pueda enseñar para tener este acceso.
y pueda atender de forma privada, si es necesario, o de forma institucional, sabiendo lo básico de la atención terapéutica. Bueno, y así fue como nosotros al final le dimos terapia gratuita a estas personas, Johnny. Uno cuando quiere, por lo menos para mí, mi deber moral es que si alguien no tiene plata, yo lo atiendo igual, pero no siempre es así. Y eso debiera ser una política no solamente personal, debiera ser una política de todos, de la sociedad en general. No negarle la atención a nadie es parte de, no sé, como un juramento, no sé, fonoaudiológico, por decirlo así de alguna manera. Hipocrático. Claro, fonocrático, sí. Bueno, muchas gracias. Rob, adelante. Qué bien verte por aquí, que estabas ahí detrás de la cámara, no te veíamos. Estaba tras bambalinas ahí Ah, dándole ah, seguimiento a las cosas. Un saludo a todos. Vamos a ver tal vez un poco el fondo del asunto digital en Marité. Hace 20 años se viene hablando en todos los países sobre el tema de la brecha digital, ¿verdad? Y ahora en tu exposición creo que hiciste una referencia a eso en donde pareciera que cuando se hablaba de la brecha digital hace 20 años es porque era un acceso a Internet, básicamente, que la gente no tenía acceso a Internet. Pero al estar automatizándose, y específicamente los procesos clínicos, pareciera que esa brecha se vuelve a abrir, porque estamos intentando automatizar todo el proceso clínico, pero tenemos muchas personas, especialmente en las zonas rurales, que no tienen acceso a las herramientas digitales. Entonces, parece que hay un ciclo curioso ahí, ¿verdad? Porque probablemente vos hace algunos años veías muchos pacientes en forma presencial y hoy la idea es tratarlos a través de las soluciones digitales, pero justamente esos pacientes no tienen acceso a la digitalización, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, me encanta mucho que haces referencia varias veces del tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Y me gustó el término pollito, porque aquí también lo usamos los estudiantes pollito, ¿verdad? Eh, y con el tema de la ciberseguridad, nosotros hemos visto en la implementación del expediente acá, donde profesionales clínicos pasan datos de los pacientes a través de WhatsApp, sacan fotos de diagnósticos y lo pasan a través de WhatsApp en foros de discusión donde habemos varias profesiones que no tienen que ver justamente con lo clínico y la privacidad del paciente. Entonces, eh, sobre el primer comentario, sí me gustaría que ahondaras un poquito más de cómo están viendo esa atención y cómo probablemente se está alejando esa población que no tiene acceso a Internet, porque todo se está automatizando, ¿verdad? Una de las luchas que tenemos aquí es que algunos decimos hay que automatizar todo, pero ¿qué pasa con aquellas personas, que es un porcentaje muy alto, sobre todo, repito, las zonas rurales, que no tienen acceso a las tecnologías? Gracias. Sí, comparto, como nos damos cuenta al final que Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, como decían los prisioneros. Todos tenemos al final más o menos las mismas dificultades. Em, Mira, yo como empecé a hacer teleterapia hace harto tiempo, em, siempre se nos ocurrió que, bueno, por una parte, una buena forma de acceder a las personas que zonas rurales o zonas vulnerables para que pudieran acceder a la teleterapia era que en las postas de cada pueblo, no sé si se dice postas, pero son como, en su país son como lugares donde hacen una salud primaria muy rudimentaria, hacen curaciones, qué sé yo, que en esas postas, por ejemplo, el Estado destinara un dispositivo, un notebook, por ejemplo, y las personas pudieran ir, o sea, con una persona encargada, y las personas pudieran ir a esta especie de consultorio virtual donde pudieran recibir atención médica, terapéutica, etcétera, etcétera, sin tener que ellos manipular un dispositivo. ¿Me explico? Claro, pero para eso se implica muchos recursos, muchos dispositivos, una ley, etcétera, etcétera. Esa sería como una forma buena de tener como acceso para las personas que no se manejan digitalmente. Pero eso sería un ideal. Ahora, junto con eso tendría que haber un buen sistema de Internet. En Chile, por ejemplo, tenemos tantas islas y tantas montañas que tendríamos que tirar un cordón de fibra por el mar. Se me ocurre que es como lo que se está haciendo también
una red de fibra óptica que vaya, que recorra todo el país y que permita entregar internet o internet satelital también a todas partes y que las personas puedan acceder desde su celular, por ejemplo. Ahora las personas mayores se manejan bastante con el celular. Sin embargo, yo que tengo papás grandes, a pesar de que manejan el celular y ven chistes y memes y todas esas cosas, eh, cuando se tienen que enfrentar a un programa, a una aplicación o a meterse a una plataforma a dejar sus datos, se pierden completamente. Entonces ahí hay un gran problema también, porque como bien tú dices, quieren automatizar todo, pero las personas mayores no están capacitados para esto. Aquí en Chile te dice postule al bono de calefacción en invierno para las personas mayores. Ingrese aquí, www.sistemadegobierno.cl y ahí haga su postulación. Y eso es algo que no va a ocurrir nunca. Entonces, eh, tenemos ahí un tema importante en la alfabetización digital también. Y eso es lo que hablábamos en los desafíos, o sea, la conectividad, la falta de acceso a dispositivos, em, el internet que se cae, en fin, o sea, tenemos un montón de desafíos que solucionar previamente, Rob, antes de hacer todo lo que uno quisiera hacer, absolutamente. Pero hay soluciones también que se pueden ir implementando en la medida que vayamos haciendo, dando conocimiento a las autoridades también de las necesidades que existen. Bueno, que seguimos teniendo brechas digitales, de ahí el propósito de esta red, el poder llegar a más gente para una atención sanitaria de calidad. Sí, Y bueno, tenemos a Johnny. Johnny, ¿has levantado la mano? Sí, era apenas para yo creo que mucho que falta también, Marité, es la buena voluntad de la parte humana que falta. sí, Y es algo lo que puede haber una brecha, pero si hay buena voluntad, ah, yo he visto aquí en Costa Rica, en las áreas rurales, con una buena voluntad de hacer las cosas, eso es lo que falta. Y exacto. eso no falta que sea profesional o no profesional, es que se le den instrumentos. Muchas cosas durante la pandemia se pudieron hacer porque había buena voluntad y había cooperación y habían cosas. Ahora, como ya no, es casi como la vieja, el dicho, que cuando tienes salud, la salud no es importante, pero cuando estás enfermo se convierte en lo más importante y las personas se le olvida eso, que cuando estás bien, pero con la persona que no tiene acceso o no tiene nada, debemos de volver las espaldas porque no es un protocolo, no es un proceso, no le falta algo, no, es la humanidad, la empatía que debemos tener como seres humanos. Pero, perdón, ahí me fui en la palabra. Gracias. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Correcto. Ok. Ah, Sale. Marité, si nos compartes si no es molestia, en los grupos o en alguno de los grupos, las aplicaciones que mencionaste, una disculpa, Sí, te digo, estoy en el celular, les pero voy a, son muy sí, interesantes lo que tú refieres por ahí. les voy E a, insistir. sí, les voy a enviar a sábados no, 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 a los socios. A los Ok, socios les voy perfecto. a mandar todo y también los estudios que se han hecho al respecto. Perfecto. Muy amable, gracias. Gracias, Marité. Bueno, pues nuestro filósofo, último minuto, que ya sabéis que yo soy súper puntual y me han dado el mando hoy, así que aprovecho. Edgar, adelante. No se te escucha, Edgar. Estás muteado. Ok, Ahí sí. gracias, Carmen, por avisármelo. No sé si yo soy el que tiene la peor comunicación porque no les he estado percibiendo completamente lo que están diciendo. ¿Tú me estás escuchando bien, Carmen? Sí, sí, sí. Ok, Sí, sí, se te escucha entonces bien. prosigo. Maritere, felicitaciones por lo que has presentado y de verdad me fascinó. Aunque vi que, y no sé si estoy equivocado, que estamos muy inclinados al hecho de las lesiones neurológicas
y los trastornos de la comunicación verbal debido a eso. Pero yo como médico he visto que hay algo que me llama la atención y quiero evocar en la mente de todos ustedes a Felipe. Se Se nos fue. fue, se nos fue. Esperemos que se Edgar, se te conecte ha nuevo. muteado otra vez. Es Ahí que sí, tienes poca cobertura. ahí sí. Sí, sí, horrible. He visto, quiero evocar en la mente de ustedes al personaje Felipito de los dibujos de Mafalda. Felipito es un muchachito delgadito que siempre anda boquiabierto, botando la saliva Mm, por la boca, porque él siempre respira por boca. sí. Este Se va. Nos pone en suspenso, Edgar, acá. Tal, tal vez sería mejor que le corte el video para que Sí, que quite el no. video. Sí. Sí. A ver, no, se quedó es ahí. mejor. Sí, ahí Ahora mejor, sí, venga. nos quedamos en Dale. Ok, Felipito. no, no, aquí en Venezuela te puedes esperar lo que pase y no extrañarte. Entonces, sí, me agarraron la idea de Felipito y de Mafalda, que es un Sí, niño flaquito que siempre anda bocando la saliva por los dientes, porque siempre sí, respira por la boca, por cuanto él no respira bien, porque tiene el paladar más alto de donde debe mm, estar y ese piso nasal entonces le entorpece la ventilación nasal. Y sí, entonces ese niño va a tener problemas de faringoamigdalitis, de bronquitis, etcétera, que a la final hacen que oxigene menos de lo debido. Entonces no sé si tú, Maritere, has podido tener la gran suerte y bendición de ver ese tipo de niños que en ellos realmente no hay lesión encefálica, neurológica, por alteración anatomoestructural del sistema nervioso central, sino del problema estomatognático. sí. Y pienso que es un buen terreno donde se puede trabajar. Esa es la idea de lo que te quería expresar. Dime. Claro, Edgar. Mira, dentro de nuestra área fonoaudiológica, una de las cosas más comunes es el niño con síndrome respirador bucal. Y generalmente este niño con este síndrome es un niño que no está respirando bien porque tiene unas adenoides muy grandes que están tapando su cavidad nasal. Por lo tanto, anda con la boca abierta. Este paladar alto le queda alto porque la lengua, al no estar pegada en el paladar, no da la forma del paladar, ¿verdad? Entonces este paladar empieza a subir, a subir, a subir y la carita se pone más larga y ocurre todo lo que se llama por el síndrome de respiración bucal, con las escápulas aladas, los pies hacia adentro, las rodillas en X, etcétera, etcétera. Y ¿qué es lo que primero hacemos nosotros? Nosotros, cuando vemos que llega este niño así con esta facies adenoidea, ¿verdad? Con esta carita particular, con la nariz hacia arriba, el labio corto, el inferior vertido, ¿verdad? Con todas estas cosas típicas de Felipito que tú bien mostrabas ahí, em, lo que hacemos primero es derivar a otorrino. ¿Por qué? Porque el de otorrino me va a determinar a mí con una radiografía de Cavum, por ejemplo, o con un TAC de cavidades perinasales o con lo que sea que determine el médico, va a determinar si es un tema de adenoides, si es un tema de una rinitis crónica, si es una hipertrofia de cornetes. O sea, tenemos una variedad gigante de patologías que pueden ocurrir y además de eso, que pueden estar afectando la audición, porque unas adenoides hipertróficas tapan la salida de la trompa de Eustaquio y hacen que el oído se llene de líquido, ¿verdad? Y eso hace que el niño además presente el largo problema de lenguaje porque no escucha bien. Entonces, llegando a otorrino, el otorrino determina y da el tratamiento que corresponde, ya sea medicamentos, operación, postura de tubo transtimpánico o colleras que también se le llaman. Y después de eso, nosotros hacemos el trabajo de aprender a cerrar la boquita y a respirar como corresponde. No podemos hacer un trabajo fonoaudiológico sin pasar por todas estas áreas porque yo no puedo hacer que el niño cierre la boca y se me ahogue, ¿verdad? Porque no está respirando bien. Tenemos que hacer ese descarte primero. No sé si te queda claro. Sí, lo que pasa es que aquí que hemos visto, aquí hemos visto que generalmente los otorrinos van a nariz
Ujú. Y el problema que aquí hemos resuelto ha sido bajando el paladar sin cirugía con una técnica odontológica Sí, que se llama ortopedia dentofacial. sí. Porque el problema de hemoroideo, todas esas hiperplasias, etcétera, de trastornos de congestión, es por alteración del drenaje Ujú. linfático nasal. Es como cuando en esos baños Apaga tu cámara, Edgar. eh, de las duchas, donde el centro va bajando para que el agua drene. Y nos Ujú. encontramos que el piso de la nariz está elevado. Y entonces todo se congestiona y los otorrinos no son los que pueden realmente resolver el problema porque ellos están enfrentando una complicación adenoidea o de hipertrofia o hiperplasia de los cornetes por la alteración del drenaje linfático. Ya que era ese posgrado, ha sido fantástica la evolución real de estos niños sin cirugía y que les invito entonces a que revisen ese punto para que en vez de ir a otorrino, vayan a boca. Es Sí, la idea. de todas formas, Edgar, siempre es un trabajo completo. Nosotros recibimos niños que están efectivamente, ya que no es solamente, se me fue Edgar. Se ha ido. Si quieres dejar el mensaje, como está Sí, grabado, pues que lo sí, vea después, sí, es porque que tiene una cobertura fatal. sí, Y ya estamos un poquito fuera de sí, hora. sí, sí, sí. No, que al final es un trabajo en conjunto. El niño que llega después de Torrino o del profesional que sea, si yo lo veo con alteración estomatognática importante, obviamente lo voy a mandar también a un odontopediatra y que va a determinar si es que tiene que poner cierto aparataje junto con el tratamiento que yo le voy a dar, porque no saco nada, por ejemplo, si es un respirador bucal y tiene este aparataje y no aprende a respirar bien, después vamos a volver a tener las mismas conductas de respiración alterada. Entonces, por eso es importante siempre hacer un trabajo en conjunto y completo, donde también participa el odontólogo. Sí, primero ir descartando y luego Exacto, ya pues haces tu papel. claro que Bueno, sí. pues nada, muchas gracias María Teresa. Gracias a todos por haber estado aquí en esta estupenda conferencia. Y nada, seguimos hasta el próximo sábado de conocimiento. Un Ok, abracito para todos, pasar buen fin de semana. chao, chao. Adiós.